quienes son populares por tener conexiones con Satanás, Jayne Mansfield. Jayne Mansfield no solo era un símbolo sexual, era una mujer atraída por los extremos de la fama, la indulgencia y, como algunos afirman, lo oculto. A mediados de los años 1960, ella se asoció estrechamente con Anton LaVey, el enigmático fundador de la Iglesia de Satanás. Se rumoraba que su relación iba más allá de una mera amistad, y algunos sugerían que ella era una suma sacerdotisa en el círculo íntimo de LaVey. La afirmación más infame es que Mansfield participó activamente en rituales satánicos, con fotografías que la muestran envuelta en un manto negro junto a LaVey, a veces con un gran pentagrama invertido exhibido en el fondo. Algunas fuentes alegan que Mansfield y LaVey participaron en ceremonias ocultistas que involucraban sangre de animales, conjuros y maldiciones. Incluso se dijo que LaVey lanzó una maldición sobre su abogado y amante, Sam Brody, después de que Brody se burlara de sus creencias. No mucho después, Mansfield y Brody estuvieron involucrados en el horrible accidente automovilístico de 1967 que los mató a ambos. Mientras que los escépticos descartan esto como coincidencia, otros creen que fue el cumplimiento de un pacto oscuro, uno que le dio a Mansfield fama y fortuna, pero exigió un precio terrible al final. ¿Era ella una verdadera devota satánica o solo atraída por la teatralidad del ocultismo? El misterio perdura. A continuación se presentan interpretaciones sensacionalistas ampliadas sobre cada una de estas conexiones rumorosas, apuntando a aproximadamente 200 a 250 palabras por entrada. Tenga en cuenta que estas son leyendas urbanas e historias especulativas que se han transmitido con el tiempo, en lugar de hechos históricos confirmados. Disfrute del misterio. Elvis Presley, el rey en las fuerzas oscuras. Elvis Presley, nacido en Tupelo, Mississippi, provenía de un entorno profundamente religioso y cantaba música gospel en la iglesia de niño. Sin embargo, persisten los rumores de que el rey del rock and roll estaba secretamente fascinado por el conocimiento arcano y las prácticas ocultas. Algunos dicen que su impulso por la innovación musical lo llevó más allá de los límites convencionales de la fe, hacia el ámbito de las enseñanzas místicas. Se dice que acumuló una biblioteca personal llena de libros esotéricos sobre numerología, filosofía hermética e incluso las obras de Aleister Crowley, a veces referido como el hombre más malvado del mundo. Según ciertos relatos, Elvis creía que estaba guiado espiritualmente por el espíritu de su hermano gemelo nacido muerto, Jesse Garon, lo que solo amplificaba los murmullos sobre una influencia sobrenatural. Un puñado de personas cercanas a él han alegado que incursionó en oraciones rituales para proteger su voz y asegurar su éxito. Los paralelismos entre su meteórico ascenso y sus posteriores luchas personales, incluyendo su dependencia de medicamentos recetados y su salud en declive, son vistos por algunos como evidencia de un pacto impío que exigió un alto precio. Cuando Elvis murió en 1977, los fans quedaron atónitos por la rapidez de su fallecimiento, y surgieron teorías de conspiración, sugiriendo que su muerte no fue un accidente, sino más bien el juicio final de un pacto con fuerzas oscuras. Aunque la mayoría descarta estas historias como fantasía sensacionalista, continúan provocando interés entre aquellos que sospechan que los dones del rey tuvieron un precio diabólico. ¿James Dean montaba el diablo con él? James Dean capturó el espíritu rebelde de la América de los años 1950, convirtiéndose en un ícono casi de la noche a la mañana. Sin embargo, su fascinación por la velocidad, el peligro y lo desconocido ha llevado a muchos a especular que algo mucho más oscuro acechaba debajo de su exterior tranquilo. El elemento más famoso de esta leyenda es el Porsche 550 Spider de Dean, ominosamente apodado Little Bastard. Según los rumores, se le advirtió que el coche tenía un aura malévola, pero lo ignoró al estilo característico de Dean. Tras el accidente fatal de Dean, el 30 de septiembre de 1955, el Spider destrozado fue vendido por piezas. Sin embargo, los accidentes y lesiones siguieron a todos los que se atrevieron a manejarlas. Cuando la carcasa destrozada del coche se exhibió en una muestra de seguridad vial, se informó que desapareció misteriosamente, alimentando la idea de que el vehículo estaba maldito o poseído por una fuerza maligna. Algunos afirman que la imprudencia de Dean con lo oculto, supuestamente incursionando en sesiones de espiritismo o tableros Ouija, abrió un portal a influencias malignas, sellando su trágico destino. Su repentina muerte a los 24 años solo añadió más combustible a tales historias. Después, los fanáticos han compartido teorías extravagantes de que Dean hizo un pacto con el diablo para obtener fama instantánea, o que fue señalado por entidades oscuras que provocó sin querer. Mientras muchos lo atribuyen a una sombría coincidencia, un encuentro entre la temeridad juvenil y un trágico accidente, persiste la leyenda de que la pasión ardiente de James Dean solo fue igualada por las fuerzas siniestras que pudo haber cortejado. Errol Flynn, el diabólico Playboy. Errol Flynn fue un auténtico héroe aventurero.
En la pantalla, encantador, atractivo e irresistible. Fuera de la pantalla, era un playboy notorio, cuyo estilo de vida hedonista dio lugar a innumerables rumores, incluidos susurros de participación en círculos satánicos. Las fiestas en el yate de Flynn eran legendarias, con una mezcla de estrellas de Hollywood, artistas excéntricos y presuntos ocultistas. Se dice que velas negras, símbolos extraños y rituales crípticos ocasionalmente formaban parte de las festividades nocturnas, aunque pocos se atrevían a hablar de ello públicamente. Surgieron historias de que Flynn estaba fascinado por el conocimiento prohibido. Algunos creen que poseía una extensa biblioteca privada que abarcaba desde alquimia hasta magia ceremonial, y se sentía atraído por sociedades secretas que prometían la máxima emoción, accediendo a un poder de otro mundo. Siempre iconoclasta, Flynn desafiaba las normas sociales, alimentando la noción de que cortejaba activamente fuerzas oscuras como parte de su rebelión contra el Hollywood tradicional y los códigos morales de su época. Aunque no existe evidencia concreta de prácticas satánicas genuinas, la reputación de Flynn como un chico malo que bordeaba los límites de la decencia solo avivó las llamas. Incluso su muerte en 1959, a la edad de solo 50 años, ha sido entretejida en rumores ocultos, con algunos especulando que pagó el precio final por incursionar en energías malévolas. Ya fuera simplemente un espíritu salvaje o un verdadero devoto de la oscuridad, el encanto diabólico de Errol Flynn sigue siendo un punto focal de intriga de la Edad de Oro. Sammy Davis Jr., miembro de Rat Pack. Pacto con el Diablo. Sammy Davis Jr. era un artista polifacético, cantante, bailarín, actor, que deslumbraba al público como miembro del Rat Pack junto a Frank Sinatra y Dean Martin. Sin embargo, detrás del brillo y el glamour, los rumores sugieren que Davis se adentró en el inframundo ocultista de Hollywood. A finales de los años 1960, supuestamente fue atraído hacia la órbita de la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey. Algunos relatos incluso afirman que Davis se convirtió brevemente en un miembro, asistiendo a rituales privados, donde los participantes recitaban encantamientos bajo el resplandor de velas negras. Amigos y colegas aparentemente lo desestimaron como una fase o una excentricidad, señalando que Davis era conocido por su curiosidad y su afición por lo dramático, pero otros cercanos a él susurraban sobre una experiencia más profunda y oscura, algo que realmente perturbó al habitualmente imperturbable artista. Cuentos de ceremonias a medianoche en lugares secretos, completos con figuras con túnicas y símbolos arcanos, comenzaron a circular. Las historias se volvieron aún más fascinantes cuando Davis de repente se distanció de LaVey y de la Iglesia de Satán, como si hubiera visto algo que lo obligó a alejarse. Aunque ninguno de estos rumores ha sido confirmado, la intriga permanece. ¿Flirteó Sammy Davis Jr. con las fuerzas de la oscuridad? ¿O fue simplemente una atrevida desviación en una era de experimentación y rebelión? Sea cual sea la verdad, este fragmento de folclore oculto añade otra capa fascinante a la leyenda de uno de los artistas más carismáticos de Hollywood. Marilyn Monroe, un sacrificio de Hollywood. Marilyn Monroe personificó el glamour de Hollywood, convirtiéndose en un ícono de belleza y vulnerabilidad. Sin embargo, las circunstancias misteriosas que rodearon su vida, y especialmente su muerte, han alimentado durante mucho tiempo rumores de fuerzas oscuras en juego. Mientras públicamente adoptaba una personalidad alegre y desenfadada, algunos teóricos de la conspiración afirman que estaba involucrada en rituales ocultos organizados por personas poderosas en la industria del entretenimiento y más allá. Un hilo de esta leyenda sugiere que Monroe fue seleccionada, algunos dicen preparada, para la fama por un grupo de élite que practicaba ritos oscuros, otorgándole fama a cambio de su conformidad. Sus relaciones con figuras prominentes, incluido el presidente John F. Kennedy, solo profundizaron las sospechas de manipulaciones ocultas. Cuando fue encontrada muerta en 1962 por una sobredosis de barbitúricos, la conclusión oficial fue probable suicidio. Sin embargo, la naturaleza abrupta de su fallecimiento y el secretismo alrededor de la investigación fomentaron teorías de un encubrimiento siniestro. Algunos afirman que Monroe intentó liberarse de estos vínculos ocultos o amenazó con revelarlos, sellando su destino. Los susurros sobre magia ritual, símbolos codificados en sus últimas fotografías y páginas faltantes de su diario han sido citados como evidencia de los secretos más oscuros de Hollywood. Ya sea pura especulación o una posibilidad escalofriante, la historia de Marilyn Monroe como un supuesto sacrificio de Hollywood sigue siendo un capítulo cautivador en el ámbito de la conspiración y lo oculto. Vincent Price, el lado oscuro de la vida real del rey del horror. El nombre de Vincent Price es sinónimo de horror. Su voz sedosa y su presencia siniestra en pantalla en películas clásicas como La Casa de la Colina Embrujada y El Péndulo de la Muerte le valieron un seguimiento de culto. Sin embargo, algunos fans y teóricos de la conspiración han cuestionado si la profunda fascinación de Price por lo macabro era puramente teatral.
O algo mucho más personal. Los rumores sugieren que no solo era un ávido coleccionista de arte y recetas culinarias, sino también de libros sobre demonología, brujería y conocimiento arcano. Su famosa naturaleza erudita y elocuencia dan credibilidad a las afirmaciones de que estaba excepcionalmente bien versado en historia oculta. Priest ocasionalmente daba conferencias sobre el significado cultural de los juicios por brujería y otros capítulos oscuros de la creencia humana, lo que despertaba aún más la curiosidad entre aquellos que se preguntaban si hablaba desde un lugar de mayor implicación. ¿Realizaba sus propios experimentos secretos en la invocación de espíritus o en la manipulación de energías más oscuras? Algunas historias anecdóticas de miembros del elenco y del equipo insinúan que el camerino de Price estaba lleno de curiosidades y objetos de simbolismo esotérico. Aunque él negó consistentemente practicar cualquier forma de satanismo o brujería, su interpretación de personajes amenazantes, combinada con su apetito en la vida real por el conocimiento inusual, mantenía vivos los rumores. Incluso después de su muerte en 1993, admiradores y escépticos por igual continuaron debatiendo si los horrores en pantalla de Vincent Price eran simplemente una actuación magistral o destellos fugaces de un reino oculto de intriga ocultista. Barbara Steele, ¿una reina del terror o una verdadera ocultista? La mirada hipnotizante y de ojos grandes de Barbara Steele la convirtió en un elemento básico en las películas de terror gótico a lo largo de la década de 1960, a menudo interpretando almas atormentadas, brujas o espíritus vengativos. Sin embargo, persisten rumores de que su afinidad por lo ominoso se extendía más allá de sus papeles. Algunas personas afirman que Steele estaba profundamente interesada en prácticas ocultas del mundo real, frecuentando reuniones donde los practicantes exploraban séances, magia ceremonial y técnicas de lanzamiento de hechizos. Se dice que estudió las obras de Aleister Crowley y se adentró en el folclore europeo sobre maldiciones y espíritus cambiaformas. En el set, se decía que Steele tenía una habilidad asombrosa para encarnar a sus personajes, entrando en trances que inquietaban incluso a directores experimentados. Algunos miembros del equipo susurraban sobre objetos inusuales en sus pertenencias personales, velas grabadas con extraños sigilos, cuadernos de tapa negra llenos de runas. Algunos insistían en que llevaba amuletos protectores para protegerse contra energías malignas invocadas por sus actuaciones. Aunque nunca confirmó públicamente ninguna implicación con lo oculto, su aura misteriosa y la elección de proyectos cinematográficos solo aumentaban las habladurías. Incluso entrevistas donde Steele discutía el atractivo psicológico del horror eran interpretadas por algunos como guiños crípticos a creencias ocultas. Ya sea que simplemente resonara con el relato gótico o albergara un conocimiento arcano genuino, sigue siendo un tema de especulación. Una cosa es cierta, el legado de Barbara Steele, como un ícono del horror envuelto en un aura de enigma, continúa fascinando tanto a sus fanáticos como a los teóricos de la conspiración. Christopher Lee, más que solo un actor. Christopher Lee era una figura imponente, tanto físicamente como por su presencia dominante en pantalla. Mejor conocido por su interpretación del Conde Drácula en una serie de películas de terror de Hammer, la participación de Lee con el ocultismo sigue siendo un tema de intensa especulación. Lo que se sabe con certeza es que él poseía una biblioteca personal sustancial sobre demonología, prácticas ocultas y lo sobrenatural. Frecuentemente advertía a los fanáticos y entrevistadores sobre los peligros de involucrarse en la magia negra, lo que provocaba rumores de que su conocimiento podría haber ido más allá de una mera curiosidad académica. Algunos sugieren que el interés de Lee estaba basado en experiencias de primera mano, posiblemente vinculado a círculos de élite en Europa, que practicaban rituales esotéricos. Circulan relatos de que una vez se encontró con verdaderos practicantes de magia negra y supuestamente fue testigo de ceremonias que invocaban entidades oscuras. El mismo Lee aludió a la seriedad de tales rituales, afirmando que cualquiera que los intentara sin pleno entendimiento corría el riesgo de enfrentar consecuencias terribles. Mientras muchos tomaron sus advertencias como un adorno dramático o una postura protectora, otros las interpretaron como señales de que había estado demasiado cerca de fuerzas más allá de la comprensión ordinaria. Su distinguida carrera cinematográfica, que abarcó décadas, a menudo lo llevó a roles involucrando maldad, hechicería o terror gótico, alimentando la leyenda de que estaba singularmente capacitado para estos papeles. Ya sea un auténtico adepto o un estudioso conocedor de lo arcano, el aura de conocimiento formidable de Christopher Lee sigue cautivando a los creyentes en los rincones más oscuros de la leyenda de Hollywood. Bela Lugosi, la obsesión en la vida real de Drácula con lo oculto. Bela Lugosi alcanzó la fama como el conde Drácula definitivo en 1931, hipnotizando al público con su mirada hipnótica y acento exótico. Sin embargo, algunos creen que el icónico papel fue más que una actuación inspirada, que Lugosi mismo albergaba un interés genuino en lo oculto.
Relatos de personas influyentes de Hollywood dicen que ocasionalmente asistía a sesiones espiritistas y expresaba curiosidad por contactar con el mundo de los espíritus. Otros insisten es que Lugosi coleccionaba grimorios y textos sobre magia antigua, usándolos para informar sus meditaciones sobrenaturales en sus actuaciones. A medida que avanzaba la carrera de Lugosi, quedó encasillado como una figura oscura, encasillado en papeles de horror que reflejaban rumores sobre sus fascinaciones fuera de la pantalla. La especulación se intensificó cuando su vida personal empeoró, marcada por la adicción y problemas financieros. Algunas personas afirmaban que había invocado fuerzas que no comprendía completamente, lo que llevó a una espiral de desgracia y mala salud. Aunque hay pocas pruebas, persisten las leyendas de que realizó rituales secretos en un intento de recuperar su estrellato perdido o mantener un control místico sobre el público. Incluso después de su muerte en 1956, la fascinación del público por la posible incursión de Lugosi en lo sobrenatural solo creció. Su entierro, supuestamente vistiendo una de sus capas de Drácula, se convirtió en un símbolo de cómo el personaje, y posiblemente el oscuro misticismo detrás de él, se había entrelazado profundamente con su identidad. Ya sea como actor o verdadero creyente, el legado de Bela Lugosi permanece para siempre envuelto en un atractivo gótico, David Bowie. David Bowie es recordado a menudo como un ícono del rock cuyos personajes Ziggy Stardust, Aladdin Sane y The Thin White Duke exploraron temas extraterrestres y futuristas. Sin embargo, debajo de su aparente fascinación por los alienígenas y la androginia, había otro interés, lo oculto. Según varios relatos, incluidas las memorias de su entonces esposa, Angie, Bowie desarrolló un profundo miedo a la magia negra durante los años 1970, al punto de creer que las brujas estaban conspirando activamente contra él. Esta paranoia supuestamente lo llevó a realizar rituales de protección y, en una ocasión, a buscar la ayuda de una autodenominada bruja blanca para limpiar su hogar. Angie Bowie relató un incidente en Los Ángeles, donde David se convenció de que fuerzas malévolas habían tomado posesión de su piscina. Según la historia, la bruja blanca realizó un exorcismo que involucró cánticos, el lanzamiento de sal y gestos simbólicos destinados a expulsar espíritus malignos. Supuestamente, Bowie observaba con terror y fascinación, convencido de que veía formas extrañas e inquietantes en el agua. Sus miedos provenían, en parte, de su estilo de vida en ese momento, marcado por el uso intensivo de sustancias y un comportamiento errático que desdibujaba la línea entre la realidad y la alucinación. Sin embargo, su fascinación por los símbolos y la literatura ocultos también jugó un papel. La disposición de Bowie para explorar temas tabúes y esotéricos se reflejó en su música, letras y entrevistas, añadiendo otra capa de misticismo a un artista ya famoso por reinventarse a sí mismo y el panorama cultural una y otra vez.